Aquí comienza Marquemos un Norte, movimiento originario por la vida, el planeta y los derechos humanos. Marquemos un Norte, nuestro norte es el sur. Conduce Ricardo Silva. He defendido por siempre mis anhelos, he buscado la voz de las historias, he transitado en versos cada huella y he visto con asombro cada gloria. Salve el amor, que la razón avanza, que las retinas se queden sin penumbras. Hágase la luz para mi pueblo, que el sol de los humildes nos alumbra. Corre todo lo que sientas, vuela todo lo que sientas que debas. Muy buenas noches para todos, aquí estamos nuevamente para invitarlos a que marquemos un norte con la referencia que nuestro norte es el sur. Nos acompaña, como siempre, Daniel Marzorati, Vinchalá, un hermano, un amigo. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Ricardo, buenas noches, audiencia. Otra presentación de Marquemos un Norte que está salpicado de sí y no este año, parece que vino difícil la mano. Bueno, esperemos que arranquemos ahora y ya no nos detengamos semana a semana como comunicador charrúa. Vamos a continuar con lo que es la presentación del círculo que tenemos hoy. Y bueno, autopresentación, así que continuamos recién. Hola, soy Francesca, vengo de Italia y trabajo con varias asociaciones que desarrollan proyectos culturales y sociales con jóvenes con riesgo de exclusión. Yo me llamo Andrea Olivera, nacida en estas tierras de Uruguay, exiliada en Suiza con mi familia en la época de la dictadura y después de muchas vueltas de vida como que se me dio la posibilidad de hacer una investigación antropológica para un doctorado y vine con un recuerdo de mi infancia que era que en la escuela nos decían que en este país no había indios y yo dije voy a ver en el 2008 qué se dice después de esto y llegué ahí en el 2008 y hoy en el 2014 terminé mi trabajo y es de eso que quiero hablar un poco hoy. Hola, buenas noches, soy Claudia, soy de Suiza, soy comunicadora también, soy animadora, trabajo con jóvenes, tratando de desarrollar con Andrea en Suiza, en la parte francesa, proyectos de comunicación participativa. Significa que la gente, sobre todo trabajamos mucho con los jóvenes, puedan apropiarse del medio de comunicación y hacer ellos mismos su información. Bueno, terminamos el primer círculo. Yo diría de entrar un poquito en tema en las tareas de cada una y también la vinculación en sí, porque por alguna razón los diferentes proyectos las fueron juntando de alguna manera, ¿no? Daniel. Bueno, yo voy a pasar, a mí me conoce todo el mundo, así que, bueno, todos los que nos escuchan, así que te doy el paso a ti. Gracias. Bueno, yo y Claudia nos conocimos en un proyecto en Suiza y ese proyecto fue un proyecto con jóvenes de Italia y Suiza y hicimos un video participativo para hablar del tema del trabajo y fue muy interesante porque al final los chicos, las chicas que participaban desarrollaron ellos mismos el tema que querían sacar, que querían que en el vídeo
Se viera. Se viera, eso, sí. Y bueno, los chicos estaban muy animados y animadas y participaban con mucha ganas de trabajar. Con mucho entusiasmo. Sí, con mucho entusiasmo. Bueno, sigo. Lo que nos vincula a todas es esos valores que se está recuperando ahora acá, que son valores que se dicen indígenas y acá charrúas. Por ejemplo, la horizontalidad, la circularidad, y es eso que nos reunió, por ejemplo, a Claudia y después a Francesca, y es eso que yo fui descubriendo también con el trabajo que hice acá, que es la metodología que yo quería hacer participativa y de co-construcción. Es decir, que para mí el conocimiento se va construyendo en colectivo, y es lo que yo vi con el CONACHA, con el Consejo de la Nación Charrúa, con el colectivo de las mujeres Uncha, de las mujeres del pueblo charrúa, con los diferentes grupos que forman el CONACHA también, que están afuera, y todo eso me trajo acá, pero también me llevó a Suiza a conectarme y a llevar, por ejemplo, el bastón de la palabra para los niños que utilizamos con Claudia, por ejemplo, en esos proyectos de video participativo. Bueno, sigo, como bien dijo Francesca, con ella nos conocimos en Suiza en este proyecto de intercambio de jóvenes, y estamos siguiendo haciendo proyectos con la misma metodología, tratando temática de exclusión social, de minorías sociales. Por ejemplo, el próximo proyecto va a ser relación con la inmigración. Y vamos a estar en Sicilia, que es un lugar donde llegan muchos inmigrantes. Entonces, como tratando de utilizar la cultura, lo que sea video, teatro, arte en general, de forma participativa, donde son los jóvenes mismos que tienen la palabra. Entonces nosotros somos más que otros facilitadores. Entonces, como que damos los medios para que ellos puedan expresarse. Y con Andrea nos encontramos en Suiza. Ella estaba con mucha ganas de desarrollar proyectos de comunicación participativa, porque trabaja en El Salvador como comunicadora en proyectos de radio y televisión participativa. Y soy periodista, y cuando regresé en Suiza me di cuenta que ya no quería trabajar como periodista por los grandes medios de comunicación, donde en realidad no se da voz a la gente. Entonces nos encontramos casualmente con Andrea en una asociación que trabaja con la integración, la inmigración, y nos conectamos porque las dos estamos en el vídeo con ganas de desarrollar este proyecto. Si llevamos 3 años trabajando en esto, empujando en estos proyectos, que en Suiza es un poco más difícil porque parece que no hay necesidad, pero hay necesidad. Sí, es una realidad bastante diferente a la de estas latitudes, pero hay ciertos problemas humanos que se repiten en todos lados, más allá de las economías y la situación mundial. Por esa investigación, por esa tesis que llevó 6 años, varios comportamientos de nuestra cultura ancestral fueron utilizados en los talleres que ustedes fueron haciendo de comunicación participativa, videos y otras cosas. Esa es la temática, y me gustaría saber más de a cómo que se llegó y qué grupos, a qué personas que se vincularon para tener esa información, ¿no? En este caso para Andrea. Bueno, ¿dejamos que conteste? No, seguimos, sí. Seguimos. Ya le tocará. Bueno, como a mí el mate que estoy esperando. Claro, sí, pero van a tener que esperar un segundo. Yo me encuentro medio desubicado porque como no las conozco, y sigo lo que dicen, pero yo no he trabajado con comunidades, ni he trabajado el trabajo que están haciendo ustedes sociocultural, por decirlo de alguna forma. Yo nunca lo hice. Me siento como
como avasallado por las tres. Por eso quiero pasar y quiero dejar a ti que sigas y que sigan. Y en algún momento me gustaría escuchar algo de la tesis. O sea que las dos preguntas por ahora van para ti. Pero me toca a ti. Bueno, dejo la palabra a André. Bueno, entonces voy a empezar un poco a hablar de la tesis. Ya les conté que empezó con ese recuerdo de la infancia. En este país no hay indios, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba en la universidad en Lausanne, en Suiza, y le dije a mi profesor que quería ver lo que pasaba en Uruguay, porque yo ya había estudiado, había hecho mi licenciatura y tuve la oportunidad de ir a México durante un año. Y fue en México que me conecté primero con los pueblos indígenas, sobre todo con colectivos de mujeres náhuatl en la Sierra Puebla de Norte, que hacían un trabajo que construyeron una cooperativa, construyeron una farmacia, construyeron un hotel y empezaron a como empoderarse, que es una palabra que se utiliza, a darse cuenta que ellas en colectivo podían hacer algo juntas, y se llamaban la Masewal Suyamí, mujeres indígenas que trabajan juntas. Era eso. Fue la primera vez ahí que empecé a conocer esa temática indígena, ¿no? Que yo hasta ese momento no estaba fuera de eso. Después volví a Suiza, hice mi trabajo con ellas y continué retomando el tema más a nivel internacional y a nivel, porque estoy al lado de Ginebra, donde están las Naciones Unidas, y me conecté con una profesora que trabaja en antropología jurídica, que trataba todo el tema de la declaración de los derechos de los pueblos indígenas, de lo que es la única herramienta que existe hasta hoy que pueden utilizar los pueblos indígenas para hacer valer sus derechos, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces fui conectando lo internacional, lo indígena, y después dije, ¿y yo quién soy? Mis raíces uruguayas. ¿Por qué en vez de ir a América del Sur, a otro país, no iría a Uruguay, ¿no? Y fue ahí que llegué acá, con la idea de ver lo que existía. En 2008 fui a la rural del Prado, en el mes de marzo era, y ahí me dieron el contacto con Marta Nieves, y ella me llamó, me dijo que era originaria de estas tierras, y ahí empezó el primer contacto. Nos conocimos, nos encontramos, y ella me propuso de ir a Salsipuedes. Yo había llegado un poco así como ignorante, no quería leer pila de libros antes y documentarme, más bien descubrir, porque era eso, mi intención también era esa metodología de ir observando, descubriendo. Para mí la antropología es también acompañar y es transformar, pero transformarme a mí, y todos nos vamos transformando, ¿no? Entonces fui a Salsipuedes esa vez, conocí a Bajua de la comunidad Charrúa Bajua de Inchalá, y en ese momento era más el tema de la memoria en conexión con el referéndum, que se estaba buscando las firmas para el referéndum contra la ley de impunidad. Estaba Crisol, ahí estaba Lilia también, que es ahora la vicepresidenta, ¿no? Del Consejo de la Nación Charrúa, que estaba en ese momento también descubriendo esa identidad de ella, que ella más bien estaba hasta ese momento militante en Crisol como ex prisionera política. Y es eso que es mi trabajo, ¿no? Ir conociendo gente que me cuenta historias, y yo voy aprendiendo a través de ellos. Y lo que dije en mi trabajo es que ellos están haciendo como una antropología, porque también utilizan las mismas herramientas que los antropólogos. Van a ver también los libros, van a buscar la memoria oral, van a
buscar la memoria dentro de ellos mismos, se conectan con esos valores, como dije. También está el lado más espiritual, porque está la identidad política, la identidad social, pero hay otra identidad que dice, por ejemplo, Alberto Sapicande, es saber quién soy yo, pero adentro mío, que me gustaba lo que él decía, que no soy nada fuera de mí mismo, entonces puedo estar en cualquier lugar. Entonces, para mí había como varios ejes que unían todo. Un eje más genealógico, de búsqueda de memoria genética, memoria oral. Un eje más político, de reivindicación, de reconocimiento, de arte político también, lo que llamo las presentaciones que hace, por ejemplo, Pascual Inchalá. Un eje más ecológico, de ser guardianes de la tierra, de estar conectados con la tierra, que puede unirse más grande a movimientos de recuperación de tierra. Y un eje más espiritual, que es ese saber quién soy yo, que fui colonizado, que fui perdiendo lo que yo era, y que es esa búsqueda que une a todos también, y que es más amplia casi que lo charrúa, es más conexión con una cosmovisión de la nación indígena de toda América y, como podríamos decir, internacional. Por eso yo llamé, mi título es Devenir Charrúa, porque devenir es todo un proceso que se va transformando, porque desde 2008 hasta hoy hubo muchas transformaciones también en todos los grupos, en todos los movimientos, en todo mismo en cada persona, y es eso que yo fui mostrando. Y usé una fecha, por ejemplo, para mí es Devenir Charrúa en el Uruguay de la postdictadura, porque la primera asociación, ADENCH, Asociación de Descendientes de la Nación Charrúa, fue fundada en 1989. Después, capaz que si sigo hablando después, cuando siga el círculo, contaré más por qué hice ese lazo de postdictadura. Y después puse memorias, entre memorias fragmentadas, porque es eso que nos partieron la memoria desde el inicio de este Estado-Nación, que nació con esa, no sé si yo decir genocidio, porque todavía no fue, hay memoria, hay gente, hubo algo de continuidad, pero también hubo fracturas, hubo fragmentaciones. Es eso, un Estado-Nación que nace con exterminios, y que esa violencia, memoria de la violencia que se sigue en una dictadura y que sigue hoy. Entonces, entre memorias fragmentadas y sentido de lo colectivo, de lo comunitario, porque qué es lo que puede contrarrestar esas memorias fragmentadas, es la colectivización. Y una etnografía audiovisual en colaboración, porque justamente traje una cámara, y esa cámara se volvió como casi un objeto vivo, porque gracias a ella fui conociendo a gente, fui filmando, fui dando lo que filmaba, mirábamos películas juntos, y esa cámara como que fue formando y construyendo un conocimiento. Eso es para un poco responderles a sus preguntas. Claro que puedo hablar mucho más y horas, porque mi trabajo es 370 páginas, tres partes grandes, unas 50 páginas también de metodología, porque fue también un trabajo importante para decir lo que es esta metodología de participación en común. Y bueno, les puedo seguir hablando, pero paso la palabra para que siga el círculo. Bueno, escuchándote, Andrea, hay muchas reflexiones, y como esto de que el trabajo que hiciste de los valores, el colectivo, el empoderamiento, el trabajo comunitario que toca el pueblo indígena, pero toca también a otros pueblos, ¿no? Como se dijo antes, que son valores que también nuestra sociedad, hablo por la Suiza porque ahí estoy viviendo, que son valores que son importantes a llevar también en nuestro cotidiano, y como la impresión, escuchándote, como
decir, bueno, soy suiza, por ejemplo. La Suiza es un país con 3 culturas diferentes, italiana, francesa y alemana. Es como que a veces tampoco yo como suiza como encuentro mi identidad, ¿no? Es decir, con esta búsqueda de identidad, o lo que dijo Alberto, ¿no? ¿Quién soy yo? Entonces, como la importancia del trabajo, de estos valores que también tratamos de tramandar con los jóvenes en nuestro pequeño universo, ¿no? Desde un grupito de jóvenes con el bastón de la palabra, tratar que ellos puedan funcionar más en horizontal, donde no haya poder, donde cada uno pueda tener su espacio, su círculo, como ahora, ¿no? Que estamos hablando en círculo, donde cada uno tiene su espacio de palabra. Y para terminar esto de la cámara, esto que trabajo mucho con la cámara, es un objeto, como dijo Andrés, es un objeto vivo, es un objeto que puede dar miedo, porque la cámara, lo vemos en vídeo, y como poco a poco esta cámara puede ser parte de un grupo, y cómo se utiliza, como lo utilizamos con los jóvenes, crear el grupo, porque cuando se trabaja con el vídeo, cada uno puede tener su rol, entonces es una herramienta muy rica. Yo creo que el tema ese de la identidad, ¿no? ¿Quién soy? En todo lo que hoy estamos en el tema originario, marcamos un proceso personal y después de grupos de personas, más allá de que no se conformaran grupos, de relacionarnos, de conocernos. Entonces un poco la identificación personal y identificar a otro hermano. Con Daniel nos pasó, con otro grupo de gente, un día nos decidimos encontrar sin conocernos porque teníamos el sentimiento originario, una cosmovisión que nos llamaba a llevarlo a actitudes diarias, un poco destetarnos de lo que nos metieron como la cultura occidental y eso que nos enseñaban en la escuela que Andrea decía en Uruguay. Para completar la frase se decía: en Uruguay no tenemos el problema indígena, lo consideraban un problema aunque un país estuviera indígena, peor todavía, más aberrante. Ese tema de la identidad hasta hoy hay gente que no lo entiende, porque tenemos ascendencia originaria y también europea, pero la autodeterminación, la autoidentificación es un derecho humano y uno se siente más cerca y profundamente, en mi caso, vinculado a esos ancestros originarios. Por eso ya hace unos cuantos años nos dedicamos a lo que hacemos, por la vía de la comunicación. Y antes, en otro programa de radio de años atrás, más jóvenes, siempre estuvo el tema originario, y hace ya unos cuantos años, del 2008, como que se centró el tema originario, vinculado a otros temas que también son originarios, pero con organizaciones sociales, como la defensa de nuestra tierra, ser esos guardianes de alguna manera, y también la defensa de los derechos humanos, ¿no? Que nosotros muchas veces aclaramos que nuestra comunicación es originaria, en defensa de la tierra y de los derechos humanos, para aclararle a alguno que no tenga el concepto general de lo que es un originario, porque si decimos que hacemos comunicación originaria y nos sentimos así, no es necesario decir que defendemos la tierra y los derechos humanos, pero hay gente que hay que aclarar para que de a poco vayan entendiendo este sentimiento nuestro, nuestra cosmovisión y también nuestra espiritualidad. Yo escuchaba la tesis cuando vos me dijiste el otro día que íbamos a hacer el programa y que venía alguien desde Suiza con una tesis. Yo vine horrorizado porque visiones extranjeras yo no quiero. Me encuentro con que ha emprendido una tarea difícil desde el punto de vista del originario, no está tan distante de nosotros, aunque lo haya empezado allá. Lo hace como uruguaya, yo discrepo porque yo nací siendo uruguayo
En el tema de la identificación, yo nunca tuve dudas de quién soy. El problema es que tuve que ir variando de dónde provengo. Nunca me moví del Uruguay, nunca salí al extranjero, salvo de visita a Porto Alegre una vez y a Buenos Aires otra. Anduve en las fronteras, soy camionero, así que me muevo por toda la República, o casi toda la República, me faltan Artigas nomás. Cuando empezás a mirar la historia del Uruguay para atrás, empezás a decir de dónde arranco. Era uruguayo porque en el 60 se decía que éramos todos uruguayos, hoy se sigue tratando de decir que somos uruguayos. Después empezás a descubrir que hay dos conceptos equivocados. Uno es el concepto Latinoamérica, Angloamérica, son dos conceptos equivocados. Es el Abya Yala, es un país solo, un continente solo. Entonces eso de Latinoamérica a mí no me sirve, le sirve al criollo que se cree criollo, descendiente y que somos un balcón de Europa. Y por otro lado, empiezo a mirar la historia hacia atrás y me dejo de mirar desde el 60 en que nací para atrás y empiezo a encontrar el mapa indio, que yo acá lo he hablado muchas veces. Cuento una anécdota, por ejemplo, del año 1918, donde un jugador de fútbol deja de jugar de titular en un equipo grande del Uruguay, que capaz que uno dice que tiene que ver con la cultura indígena. Bueno, el tipo cuando deja de ser titular y de sentirse importante se elimina en el medio de la cancha. Es un sentimiento indígena de vivir por una causa. Lo que pasa es que ya estaba contaminado por el capitalismo y nosotros lo podemos ver como banal, pero fue su sentimiento, y era un sentimiento indígena porque era el indio Don Porte. Entonces me inclino más atrás y me voy más atrás, y como antes de que estuviera José Valle y Ordóñez no éramos uruguayos, éramos orientales. Entonces ahí hubo una dualidad y un cambio político de nombre para hacer un olvido hacia la historia. Olvidábamos lo que pedía Artigas, que era un país federal, y nosotros somos un país centralizado. Y si sigo más para atrás, me tengo que seguir mirando hacia atrás, encuentro al originario como dueño de la tierra, en el concepto de dueño de la tierra, porque acá vivían sus ancestros, no porque se sintiera jefe o dueño o qué hacer con la tierra. O sea, él no se sentía dueño de la tierra, sino parte de la tierra. Era dueño porque acá vivieron sus ancestros. Entonces me encuentro con que tu tesis va bien enfocada, ya el terror se me fue. Seguimos. Bueno, escuchando la tesis de Andrea, me hizo pensar a la mi experiencia de búsqueda en mi ciudad, y trabajé en un documental sobre la leyenda de las brujas y de Benevento. Había la leyenda que Benevento era la ciudad de las brujas, que venían cuando había la luna llena y se juntaban todas las brujas alrededor de un árbol de nuez. Y bueno, esa era la leyenda, pero esto fue una motivación para descubrir algo de mi tierra. Fue una temporada que cuando yo volví otra vez a vivir en mi tierra, después la uni, después trabajar en España y tal, decidí de volver a mi tierra, y de aquel momento me salió la idea de trabajar y ir descubriendo la historia de mi territorio. Y entonces como que había siempre sentido hablar de esta leyenda, empecé a Termina tranquilo. Sí, a estudiar sobre esto, y de repente, bueno, descubrí que al final las brujas eran mujeres que conocían muy bien el territorio y eran curanderas, y solo hice
conocía muy bien la hierba del territorio, entonces toda la gente iba a hacer curar a las brujas, pero fueron llamadas brujas de la iglesia. Cuando llegó la iglesia y empezó a perseguir esas mujeres diciendo que eran brujas. Entonces, de aquel momento empecé también a encontrar gente interesada en el documental y tal, y también gente que quería volver otra vez a utilizar la hierba para hacer aceite de no sé qué, o crema, o también infusión y tal. Entonces fue como que cuando yo fui a investigar sobre este tema, después empecé a encontrar gente que volvía a tratar de este tema, como que no sé si me explico, como si la historia volvió otra vez, y era una manera de como rescatar a esas mujeres, porque había algunas mujeres que fueron quemadas, y también una manera para valorar el territorio otra vez, y para que la gente tenía en cuenta que era un territorio donde había, bueno, algunas cosas que ahora que se eran perdidas. Y fue encontrar otra vez, bueno, una identidad que el territorio había perdido. Cosita, sí. El tema es que el catolicismo prácticamente hizo destrozos primero en el Imperio Romano, después en toda Europa. No fue solo en América. No fue solo en América. El primero en sufrirlo fue el pueblo europeo. Sí, en Italia, cuando bueno, todavía había los romanos y llegó el catolicismo, y desde ahí que empezó. Entonces, mucho antes que acá. O crees en mí o sos bruja o mucho antes que acá. Sí, disculpa la interrupción. No, es que sí, que es verdad. Bueno, vamos a la pausa. Sí. Bueno, entonces vamos a hacer una pausa. No sabía que estás de vivo. Está todo organizado. Y todavía no queda pausa, ¿eh? Mirá vos. Jeremías Tunubalá, del pueblo ancestral Misak, departamento del Cauca, Colombia. Mayelan, Alenra, marquemos el norte de a todos los oyentes que están escuchando y amplificando esta importante medio de comunicación. Hola, soy Eva Tanco, soy española, estoy estudiando para indígena y desde el sur les invitamos a seguir escuchando Marquemos un Norte.